Chandigarh es una ciudad típica en la India, muy diferente al entramado laberinto típico de las ciudades de la vecina provincia de Rajasthan. Es una ciudad llena de jardines y parques y vías anchas de arquitectura moderna. Fue el único proyecto urbano ejecutado por Le Corbusier, el más influyente maestro de la arquitectura moderna, y en el que puso todo su empeño, alma y corazón, desde 1951 hasta su muerte en 1965. Es un legado impresionante de urbanismo, paisajismo, arquitectura, escultura, pintura e interiorismo que el maestro suizo nos ha dejado un legado en una ciudad excepcional, utópica, de arquitectura notable y de patrimonio de la humanidad por UNESCO. La ciudad de Chandigarh fue iniciada por Albert Meyer y Matthew Nowicki, replanteada por Le Corbusier y finalmente proyectada y realizada en detalle por Pierre Jarneret, Jane Drew y Maxwell Fry, culminando en una arquitectura y urbanismo de altísima calidad. A partir de 1951, Le Corbusier entra a una relación con la India, una relación que permitiría concebir y realizar imágenes monumentales y hacer de las ciudades, sobre todo el caso de Chandigarh, un laberinto de excepcional forma que es a la vez un discurso retórico y político. Las intenciones utópicas de algunas de las propuestas urbanísticas planteadas por Le Corbusier en los años 20 que parecían por fin convertirse en realidad. Él mismo se reservó la construcción del centro político y simbólico del poder, el Capitolio de Chandigarh, donde además pensaba incluir un símbolo a mano abierta, un monumento a la nueva era de la armonía, una mano que también parece relajarse después de las tensiones anteriores, un gesto de calma que no lograría empeñar sin acentuar el carácter escultórico de la definición formal de su arquitectura, como ocurre con esa especie de rascacielos tendidos que al parecer en el edificio del secretariado, cuya distribución simbólica aparece elocuentemente expresada en el exterior por medio de las diferentes dimensiones de sus célebres Brise Soleil. La propuesta. El plan concebido para una ciudad de 500.000 habitantes se basa en una grilla rectangular adaptada a las condiciones del terreno. La unidad básica era el sector, concebido como autosuficiente e introvertido, subdividido en unas unidades vecinales alrededor de 150 familias. Estos sectores estaban unidos por una trama de calles que denomina las 7 BS. Las BS son vías organizadas jerárquicamente de acuerdo a la intensidad de flujo vehicular que soportan así. B1, carreteras nacionales. B2, servicios públicos y especiales. B3, avenidas de alta velocidad que cruzan la ciudad. B4, conducen a los equipamientos locales. B5 son los barriales. B6, vías de acceso doméstico. Y B7, vías peatonales. B8 son añadiduras posteriormente, que son las ciclovías de Le Corbusier bromeaba, que son en realidad 8. Cada sector de 1200 a 800 metros se vincula con la vía de alta velocidad B2 o B3. Es atravesado de este a oeste por calles de comerciales B4, de norte a sur por vías peatonales B7. Se conectan a las franjas de parques y a áreas verdes, basándose en cuatro funciones principales: vivir, trabajar, circular, mantener el cuerpo y el espíritu. La propuesta lecurbusiana hace una analogía a Chandigarh con el cuerpo humano. La cabeza es el Capitolio, sector 1, el corazón, el área central, sector 17, los pulmones eran el Valle del Placer, los parques y áreas verdes, el cerebro y las unidades y escuelas. El sistema circulatorio eran las vías 7 BS y el sistema digestivo, la industria. Descripción 2. Chandigarh, donde habitaba en 1 millón de personas, estos sectores divididos del 1 al 60 son la excepción del 13 que no existe, que por los 800 por los 1200 metros de cada sector funciona como una ciudad independiente con sus propias infraestructuras, escuelas, mercados y hospitales. Están situados siempre al menos de 10 minutos andando desde cualquiera de sus puntos. Todas las ciudades están rodeadas de un cinturón verde de 16 kilómetros de ancho para evitar la construcción urbana en las inmediaciones del sector 17, considerado el centro de la ciudad en un sector comercial y de oficinas sin zonas residenciales. Situaciones que al igual vinculan luego de convertir la piedra en mortero. Chandigarh, también llamada la ciudad hermosa, es la capital dos de estos indios, del Punjab y el Haryana. Sin embargo, constituye un territorio de unión y no pertenece a ninguno de los estados, que es la única ciudad india organizada sobre una retícula alrededor de 50 sectores que funcionan como entes semi-autónomos.
al igual que Udaipur, Fatehpur Sikri, Jankiri y Vijayanagara o Nueva Delhi, que es una ciudad creada, pues, como se hablaba anteriormente, sobre el papel y luego convertida en piedra y mortero. Los espacios. El Capitolio, que representa la cabeza de Chandigarh, es la analogía con el cuerpo humano que realiza Le Corbusier en este proyecto. Localizado en el extremo norte del pie de las colinas de los Himalayas y separado de aquellas porque para las autopistas constituye la zona monumental más importante y contiene los edificios más representativos de la ciudad y algunos de los más interesantes ejemplos de la obra del arquitecto. Las novedosas elaboraciones conceptuales, así como la minuciosidad y el detalle plasmado en cada uno de ellos, son propios de un relojero suizo. Esa fue la profesión de Le Corbusier en su juventud, y das muestra del empeño y el cariño que puso el maestro en su obra, un compromiso que fue mucho más allá de un simple encargo profesional. Si bien la escala del conjunto excedió los requerimientos funcionales para los edificios, fueron diseñados monumentalidad que era necesaria para concretar la visión del primer ministro Nehru, quien esperaba superar la gloria y la fama de Lahore, la antigua capital de Punjab, cedida a Pakistán, con una meta al menos de un mundo occidental lograda. Composición. Dispuesto asimétricamente en un enorme explandecer de los edificios del conjunto Capitolio, representa los poderes del Estado democrático y están conformados por las Cortes, Poder Judicial, el Secretario, Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, Poder Legislativo, Palacio del Gobernador, no Ejecutivo y Fosa de Contemplación. Estanques. Estos edificios están acompañados por un monumento como la Mano Abierta y la Torre de las Sombras. En ellos Le Corbusier demuestra su maestría con el concreto. A la vez, reafirma la concepción de la arquitectura como el elemento impuesto a la naturaleza y con lo que armoniza por contraste. Las Torres de las Sombras. Concebido para estudiar el movimiento solar de este edificio, sirve a Le Corbusier para sustentar su tesis de que es posible controlar el Sol mediante los 4 puntos cardinales de un edificio, y es posible jugar e incluso en un país tórrido a obtener bajas temperaturas. Mano abierta. Esta interesante composición de 26 metros de altura es al mismo tiempo una paloma y una mano abierta dispuesta a dar y a recibir, pues compromete y se convierte en el símbolo de Chandigarh. Esta escultura móvil gira de acuerdo a la dirección de los vientos, representa la síntesis del pensamiento filosófico del arquitecto suizo. Las Cortes. La Corte y Justicia fue el primer edificio en ser concluido, ubicado en la lateral suroeste del distrito gubernamental. Esta sombrilla de colores, dimensiones y combina con su cubierta protectora de 1,4 metros de espesor, dos bloques diferentes de accesibles por sedes de Corte Suprema y una fila de 8 salas de audiencias y despachos de 2 alturas. Consta de un bloque en forma de L, enmarcado en una cubierta de concreto que funciona como un gran parasol que se desenvuelve graciosamente en una forma de arco y que de alguna manera establece un homenaje en las cubiertas de los abelis en la arquitectura mogol. Este espacio entre el doble techo ofrece la ventilación fluida en el verano y una protección durante las estaciones de las lluvias. Le Corbusier solía decir que el sol y la lluvia son componentes de la arquitectura y por esta razón aplicó este edificio en su famoso concepto de brise-soleil o la inclusión de los parasoles como elementos permanentes y constituyentes del edificio. A pesar de esto, la distribución funcional de las cortes tuvo que ser invertido para evitar que el sol ataque a los jueces directamente en la cara. La fachada principal da hacia una plaza donde concurren las mayorías de vehículos y donde se encuentran los controles de ingreso. La fachada posterior se enfrenta a la gran explanada que mira hacia la asamblea. Ambos espacios se vinculan especialmente a través de un pórtico formado por 3 grandes placas de concreto pintado que contrastan con los otros elementos de concreto visto. El edificio contiene 8 cortes superiores separados de la Corte Suprema para las placas mencionadas. Las cortes son espacios de 8 por 8 por 12 metros en los que Le Corbusier aplicó otros de sus conocidos principios, el sistema de modulación conocido como modulor. La Corte Suprema alcanza una altura de 3 pisos y las salas de audiencias y despachos tienen 2 alturas. Un sistema de rampas cubiertas conecta la diversa oficina de la nutrida burocracia
judicial y ofrecen impresionantes vistas al conjunto de la asamblea a la vez que proporcionan la sombra ofrecida por el pórtico. La subida descubre poco a poco la profundidad de las extensiones del distrito gubernamental y muestra también los volúmenes de hormigón coloreado del edificio y los agujeros redondos abiertos en los pilares. Las salas se protegen de la luz, a veces violenta, con unas marquesinas cuyo diseño recuerda a las juntas de un muro de piedra y servirán de referencia para las soluciones aplicadas por Pierre Jeanneret en las casas de Chandigarh. En la azotea, hablando ya de las terrazas, Le Corbusier ideó un juego de terrazas al aire libre, las que desafortunadamente hoy son usadas como depósitos. En el secretariado, ubicado al otro extremo del Capitolio, separándose del Palacio de Justicia y en el extremo occidental del distrito gubernamental, el llamado secretariat es una barra larga de 245 metros de largo y 42 de alto, en cuyo 8 niveles contienen las oficinas administrativas de dos provincias, Punjab y Haryana. Su forma recuerda a la unidad habitacional que Le Corbusier realizó en Marsella en 1951. La idea original era erigir una torre de oficinas, llevando así a cabo el proyecto de rascacielos que no pudo construir en Argel. En definitiva, el rascacielos resulta dispuesto horizontalmente, pero mantiene la fuerza expresiva del proyecto Maghrebi. La jerarquía administrativa resulta patente a primera vista sobre los niveles inferiores. Las oficinas de los servicios, de 3,66 metros de altura, ocupan 5 de los 6 bloques. La fachada del edificio se convierte en una especie de muro de imágenes debido al muro de vidrio que le cubre, compartimentado y compuesto como una página. Su estructura, con numerosos elementos que alteran y dinamizan su carácter modulado y repetitivo, la barra es una analogía a la arquitectura clásica. Está compuesta de una base, un cuerpo y un capitel. Le Corbusier quería incluir sus famosos pilotes en la base y estuvo a punto de renunciar a todo el proyecto cuando no le hicieron caso. Afortunadamente se llegó a una alternativa inmediata y a las oficinas de los primeros pisos se retira para dar lugar a una galería que ofrece sombra al peatón. En el interior del comedor, en el secretariat, se distingue la separación de la estructura, con las ventanas siendo este uno de los principios favoritos de Le Corbusier. Contrastando con la trama del edificio, se encuentra un elemento escultural y masivo, perforando pequeñas ventanas y que contiene una serie de rampas inferiores protegidas por unas marquesinas normalizadas. Al igual que muchas obras de Le Corbusier, el espacio de la terraza ha sido utilizado para ubicar una terraza jardín y de ese modo acercarse un poco a la naturaleza tan alejada en estos enormes bloques de hormigón. Bueno, la Asamblea Legislativa de este edificio, en el extremo noroeste, alineado en el eje del Capitolio con 38 metros de altura en su punto más alto y formado por un bloque rectangular, alberga dos cámaras legislativas de formas curvilíneas y vinculadas entre sí por un foyer. El acceso se hace por un puente sobre un espejo de agua que refleja las grandes columnas del pórtico. El diseño del edificio recuerda una versión del convento de la Tourette, cuyo patio se habría rellenado, o también una dilatada Villa Savoye por las disposiciones en periferia de los cuerpos del edificio. Las formas empleadas tienen orígenes muy diversos y parece como si el edificio considerara tanto las experiencias plásticas del arquitecto como su reflexión sobre las fuerzas cósmicas. Las coberturas de las cámaras legislativas son el aspecto más significativo del edificio, conformadas por un prisma piramidal en el caso de la Cámara del Ayuntamiento y por un escultural paraleloide hiperbólico en la Cámara de la Asamblea. Se dice que Le Corbusier se inspiró en unas chimeneas de enfriamiento que viera en Ahmedabad, pero también evoca el motivo piramidal del ahumadero, donde los campesinos del Jura ahumaban la carne del cerdo y que llamó mucho la atención a Jeanneret de joven.
Hacia la, hacia la plaza se encuentra un enorme parasol de concreto cuya forma monumental se refleja sobre una patina de agua, un recurso utilizado por Le Corbusier para darle ligereza a este edificio que diera la impresión de ser un gran barco. La Cámara de la Asamblea, su acceso con una vista majestuosa del Parlamento donde un estanque recibe el reflejo y crea con el edificio una especie de cubo virtual, no se realiza por una pasarela que la une al secretariado, sino que por lo enorme del pórtico frente a la explanada, su aspecto evoca los cuernos encorvados de los bovinos indios. La entrada principal cierra mediante una puerta de acero esmaltado, un regalo de Francia a Punjab, en la que Le Corbusier ha dibujado numerosos motivos que atraviesan su obra plástica, como Le Poème de Anglais Joad. A la claridad cegadora del exterior sucede la sombra del foro, una sala hipóstila donde un bosque de columnas impone un ritmo de base subrayado por objetos singulares como las escaleras y las rampas. Pintada de negro permite resaltar el juego de luz que hiede el espacio generando una sensación de solemnidad. Los asientos de los legisladores de coloridos tapices circundan la mesa de la presidencia y se hallan dispuestos en forma de herradura. El gran volumen separado de la sala de plenos de la Cámara Baja constituye el mayor acontecimiento que singulariza el extrados circular y que crea una aspiración de aire y luz en su interior. Inaugurada en 1962, la asamblea es compartida desde 1967 por los estados de Punjab y Haryana. El área central, esta zona corresponde al corazón en el esquema Le Corbusiano, ubicada en la conjunción de dos vías principales. Se encuentra dividida en dos zonas, la zona sur designada para la administración y la norte para funciones cívicas. La distribución segrega el tránsito vehicular del peatonal. Las barras de uso mixto en el área central están compuestas por una serie de bloques de concreto de 4 niveles dispuestos a lo largo de 4 sendas peatonales que convergen en una plaza o shop donde se hallan los edificios cívicos y comerciales. Más importantes en el tratamiento paisajista destacan las piletas diseñadas por Charman y el arbolado, que en meses de verano es esencial. Bueno, hablando de el complejo cultural, está ubicado en la conjunción de dos boulevares, está compuesto por el museo y por la Universidad de Punjab. Este complejo presenta el cerebro del esquema urbanístico, que es el museo, uno de los proyectos más importantes de Le Corbusier, quedó sin ejecutar por el arquitecto, el Museo del Conocimiento. En los años 50, Le Corbusier había sugerido que el museo debía basarse en 4 componentes: tecnología, sociología, economía y ética, los que él consideraba la base de la interacción humana, y en el museo pretendía establecer un laboratorio de toma de decisiones. El Valle del Ocio, los pulmones de la ciudad. La Valle, desde Loisirs, es un enorme parque lineal que atraviesa la ciudad y que está concebido como una zona cultural y recreativa más informal que la de Le Corbusier. Incluyó teatros en el aire libre, tratamiento paisajista y monumentos. El lago Sukhana remata el eje noreste-sureste con un espacio lúdico. Este enorme reservatorio de agua ubicado en el sector 1 fue diseñado como un reducto alejado del ruido de la ciudad, en el que Le Corbusier soñaba con contemplar el reflejo de las Himalayas. Acompañado al lago hay una agradable y ancha arboleda de 25 metros y 5 kilómetros que suele ser muy concurrida por las familias los fines de semana. Inmerso en el lago se encuentra un mirador cilíndrico cuyo acceso al público fue clausurado debido a que se había convertido en un lugar predilecto para los suicidas. Bueno, ya vamos a entrar más
En los materiales, Le Corbusier apostó por el hormigón, algo razonable en un país pobre recién salido del trauma del colonialismo y la partición, aunque su primera idea se había fijado en el ladrillo. Debido a la gran cantidad de madera para encofrados que se necesitaba y que no fue suficiente la previsión hecha, hubo que fabricar unos paneles de metal y las texturas que surgieron al quitarlos abrieron una puerta mágica para la moderna arquitectura, dijo Le Corbusier, y revela el accesible esplendor del hormigón reforzado. Posteriormente, Pierre Jeanneret construiría las casas de Chardigar con ladrillos, piedras redondeadas del lugar y bloques de hormigón pintados de blanco.